pasemos de inmediato al tercer tema, que es cómo puedo aumentar la fe. Pregunto, ¿se podrá aumentar la fe o no se puede aumentar la fe? Sí, se puede. Se puede aumentar. Ahora, ¿cómo puedo uno aumentar la fe? Yo hice esta pregunta, como les decía al comienzo, y algunos no fueron capaces de contestarme. O sea, ¿cómo puedo aumentar la fe? ¿Qué tengo que hacer para aumentar la fe? ¿Cómo puedo yo aumentar? Ahora, pregunta, ¿será importante aumentar la fe? ¿Será necesario aumentar la fe? Sí. ¿Cuántos quieren que su fe aumente? Ahora, ¿era necesario que esta pregunta o este tema lo viéramos al final? Porque primero, si yo no sé qué es la fe, ¿cómo puedo querer aumentar algo que no sé qué es lo que es? No podría ser antes de verdad cuáles son los resultados que produce, o sea, qué efectividad tiene la fe. O sea, si yo no sé qué hace la fe, ¿podré desear que aumente aquello que no sé qué hace? Obviamente que no. Entonces, ya teniendo los dos puntos, sabiendo qué es la fe o de qué está compuesta la fe y qué resultados produce en forma práctica en nosotros ahora podemos esperar y espero que tengan el deseo de que esa fe aumente en ustedes, aumente en mí. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esta fe crezca? Primero, vamos a lo que hicieron los apóstoles. Primer punto, por medio de la oración. ¿Cómo puede aumentar mi fe? Toquemos lo que oración. ¿Qué dijeron los apóstoles a Jesús? Le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Eso le dijeron los apóstoles a Jesús. Eso le pidieron a Jesús. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Tú quieres que tu fe aumente? ¿Tú quieres que la fe en ti crezca? Entonces, pídele a Dios en oración. Pídele, Padre, Señor, aumenta mi fe. ¿Cuántos han orado alguna vez de esa manera? Es necesario, ¿verdad? Tener esto presente, que si le pedimos a Dios en oración que aumente nuestra fe, ¿lo hará Dios o no lo hará? Yo les puedo contar algo, me acuerdo, yo fui por muchos años ateo, pero dentro de mi ateísmo hice el eje Encuentro Juvenil en el Espíritu en la católica, en la Iglesia Católica, siendo un lolo, y yo no creía en Dios, pero hice ese encuentro, pero ya estaba en un proceso, ya estaba creyendo que Dios podía existir, y me acuerdo que me llegó una carta al término del eje, el Encuentro Juvenil, y en esa carta era que Jesús me escribía una carta a mí, y me decía, que yo la tengo guardada por ahí, me decía, te he estado mirando, te he estado observando, era bien psicológica, pero simpática, y quisiera preguntarte, quisiera decirte que estoy dispuesto a responder lo que tú me quieras pedir, quiero que tú me pidas algo, tienes algo que desees pedirme a mí, y había que contestar esa carta, puño y letra. Y yo, no creía en Dios, entonces, ¿qué puse? Bueno, Dios puse, si tú, así, textual, Dios, pues, si tú realmente existes, cosa que yo no creo, pero si existiera, te quiero pedir que me des esa fe para creer en ti. Algo así fue. Todavía la tengo por ahí, que la hice hace muchos años. Entonces, si pedimos, ¿verdad? Dios va a contestar nuestras peticiones. Y yo la primera que pedí fue que me diera un poco de fe para creer en Él, imagínense. Pero si somos sus hijos, los discípulos se daban cuenta. ¿Por qué por qué los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, aumentanos la fe? Porque sin duda ellos se dieron cuenta que su fe era pequeña. Era pequeña en el sentido que no estaba desarrollada como la fe, la fe, o a lo mejor, o cómo veían a Jesús actuar, todo lo que Jesús hacía, cómo Jesús hacía milagros, ¿verdad? Entonces ellos decían, oh Señor, nuestra fe es pequeña. Y Jesús ahí les da, el indicio le dice que la fe es como un grano de mostaza, ¿sí o no? Les dice que la fe es pequeña como un grano de mostaza, pero una vez que cae en tierra, después
dice crece y sale un árbol, se hace un arbusto grande, ¿verdad? A tal punto que vienen las aves de los cielos, ¿verdad? Y hacen nido en ella. Entonces, pero, ¿cómo puede aumentar la fe? Por medio de la oración. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentame la fe. Sigamos. Segundo medio. ¿Cómo puede aumentar mi fe? Por el oír. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. Si yo no escucho, ¿podrá aumentar mi fe? Si yo no escucho la palabra de Dios, ojo. No piense que escuchando música, no sé, de su cantante favorito, su fe va a aumentar. No crea que por escuchar a los políticos su fe va a aumentar. No crea, no. O por escuchar no sé, la religiosidad, su fe va a aumentar. ¿Cómo va a aumentar su fe? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca se les olvide. Entonces, ¿cómo va a aumentar la fe? Por medio del oír. Fíjese, yo estuve meditando en esto que dice Romanos. ¿Por qué dice por medio del oír? ¿Por qué no dice por medio de leer? Y yo quiero cambiar eso. Y lo quiero decir de otra manera. Dios va a aumentar nuestra fe por medio de leer. ¿Pero cómo? ¿Por qué se escribió hace 2000 años atrás que la fe venía por el oír? ¿Por qué no se escribió que la fe venía por el leer? Porque hace 2000 años atrás nadie tenía un ejemplar, ya sea de las escrituras. Entonces la única manera que tenía la gente en el pasado era ir a la sinagoga, escuchar la Torá, escuchar la palabra. No existía el leer. ¿Cuántos saben, verdad, que la imprenta por Gutenberg apareció por el año 1500? Parece que fue, ¿verdad? 1400 y algo. No me acuerdo, pero por ahí fue. Entonces, la gente no tenía un ejemplar, y aún en ese tiempo no tenía un ejemplar de las escrituras. Hoy día en nuestras casas hay más de uno, ¿sí o no? Entonces, digámoslo con todas sus letras. ¿Cómo aumenta la fe? Orando. ¿Cómo puede aumentar la fe? Leyendo. Pero no leyendo cualquier porquería. ¿Qué quiero decir con cualquier porquería? ¿Saben? Hay un mal hoy día en la iglesia, que la iglesia hoy día lee más de la Biblia que la Biblia. ¿Me escuchó? Lee más de la Biblia que la Biblia en sí. La gente hoy día va a los afluentes y no va a la fuente de la palabra de Dios. Entonces, para aumentar la fe, lea la Biblia. Vaya al pensamiento de Dios. Las palabras escritas en el libro de Dios son los pensamientos expresados. ¿Qué son las palabras? Las palabras son pensamientos expresados. Dios se ha comunicado, Dios nos ha hablado, su palabra está escrita, léala. ¿Se da cuenta por qué su fe no ha aumentado? ¿Se da cuenta por qué su fe es pequeña? Porque no pide a Dios en oración y porque no lee. Pero no basta con eso. ¿Cómo más puedo yo aumentar la fe? ¿De qué otra manera? Por medio, ¿de qué otra cosa? A ver, por medio de la comunión entre los hermanos, cosa que algunos resisten. La comunión entre los hermanos va a permitir que la fe aumente. ¿Pero de qué manera? Dos citas nada más. Les voy a mostrar por la Biblia que esto es verdad. Colosenses 3:16 y Efesios 5:19 y 20. Por favor, activemos, leámoslo. ¿De qué estoy hablando? De los medios por los cuales la fe puede aumentar. Primero, pidámosle a Dios en oración. Señor, aumentanos la fe, como lo hicieron los apóstoles. Segundo, la fe viene por el oír la palabra. ¿Cómo podemos oír la palabra? Yendo a las escrituras, leyendo la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también la fe puede aumentar por medio de la comunión entre los hermanos, no entre los hermanos genéticos o consanguíneos, sino entre los hermanos en la fe. Ojo,
No, es que hay gente que es muy sociable, mis amigos son mundanos, son de allá. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que se junta con sabios, dice el proverbio, sabio será. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Dice, Pablo le escribe a los hermanos que estaban en Colosas, les dice, la palabra, a los hermanos, les dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Hay gente que escucha todo el día cualquier cosa menos canciones espirituales, pero no es mi tema. Mi tema es que por medio de la comunión entre los hermanos, entonces Pablo le dice a los colosenses, cuando hermanos ustedes estén juntos, hablen entre ustedes, hablen la palabra de Cristo, que esté en abundancia entre sus conversaciones, con salmos, enséñense unos a otros, exhórtense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. O sea, va a aumentar la fe de esa manera. Si tú te encuentras con un hermano, ¿verdad? Y hablan de política y pelean y todo, no va a aumentar la fe, pero si te encuentras con un hermano y hablan de las cosas espirituales, tu fe va a fortalecerse, va a aumentar, oír, ¿verdad? Como el hermano, ¿verdad? A lo mejor estaba en un momento de crisis y Dios fue con él, o cómo el Señor lo ha ayudado y le dan gloria a Dios. ¿Qué dice Efesios 5:19? Mire, Pablo le escribe a los hermanos que estaban en Éfeso, les dice, en cuanto a la comunión, hablando entre vosotros, Efesios 5:19 y 20, hablando entre vosotros, ¿cómo tenemos que hablar entre nosotros? En la comunión con los hermanos, dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nos juntáramos con hermanos y, e hiciéramos esto, ¿usted cree que la fe no aumentaría? Claro que sí, pero si nos juntamos para apelar al hermano, para apelar al pastor, para apelar al pastor, para apelar, para hablar mal de otro, no va a ser. Pero si nos juntamos con hermanos entre la comunión de los santos para edificarnos, para hablarnos, ¿verdad?, de la palabra, ya sea a través de un cántico, a través de una alabanza, a través de una oración, a través de algo que está viviendo, de una palabra que leyó, de un sueño. ¿Qué hay, pues, hermano, cuando os juntáis? Dice Pablo a los Corintios también, 14:26. ¿Qué hay, pues, cuando se juntan, cuando se reúnen? ¿Qué hay? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Ves que tenemos otro medio de gracia para la cual nuestra fe puede ser aumentada? Número 5, no, número 4 recién. Número 4, ya llevamos 3. ¿Cómo puede aumentar? ¿Cómo puedo yo, a través de qué medio, aumentar la fe en mi vida? Por medio de orar, pedir a Dios, aumentanos la fe. Segundo, ¿por medio de qué? Del oír leer la palabra de Dios va a aumentar mi fe. Tercero, por medio de la comunión. Qué importante es la comunión. Hermanos, este es un tema que vamos a tener que tocar, sobre todo en estos tiempos que nos están y nos van a seguir prohibiendo congregarnos en forma masiva. Las reuniones en forma masiva, mire, lo dijo un personero importantísimo de esta cuestión del mundial, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud, lo dijo, mientras no haya cura para el coronavirus, se prohibirán las reuniones masivas, dijo, ya sean de fútbol, recitales y ya sean de iglesia. Así dijo. Terrible. Entonces tendremos que echar mano a lo que la palabra nos enseña. Dice que se reunían por las casas. Nadie puede prohibir eso. ¿Se fija? Pero no estoy haciendo un llamado y no me vayan a criticar, oye, el pastor que está faltando. No, yo estoy diciendo que a lo mejor en algún minuto lo vamos a poder hacer. Entonces, pero hay un tercer, no, es el tercero, el cuarto punto. ¿Cómo puede aumentar mi fe? Cuarto punto, congregándonos. ¿Aumentará la fe congregándonos?
Claro que sí. Nosotros le hemos llamado a ese lugar auditorio. ¿Qué significa auditorio? Laboratorio significa lugar de trabajo. Locutorio, lugar para hablar. Laboratorio, lugar de trabajo. Locutorio, lugar para hablar. Y auditorio es un lugar para oír. Amén. Por eso le llamamos auditorio. Es un lugar para oír. ¿Y qué va a oír usted allá? Usted va a oír, ¿qué cosa? Que se oiga su alabanza y que se proclame su palabra. Esos son nuestro enfoque. Que se escuche su alabanza y se proclame su palabra. Usted va a oír la voz de Dios, ya sea a través de un cántico, y su fe va a ser aumentada, ya sea a través de una enseñanza, y su fe va a ser aumentada en la medida en que usted reciba esa enseñanza, escuche esas palabras, tenga conocimiento, crea en eso y se aferre y confíe en eso. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿se puede aumentar la fe? Claro que se puede aumentar la fe. ¿De quién es responsabilidad de que la fe aumente? Del pastor, ¿no es cierto? Del equipo de alabanza. Paloma, Nacho, de ellas. Son responsables de que la fe de los hermanos aumente. No, dígalo. Tóquese su pechito y diga, mía, mía. Por mi culpa, por mi gran culpa, la fe no aumenta. No, no, no. Dígaselo a usted misma. Es mi responsabilidad. Si mi fe no ha aumentado, es porque no he tomado estos medios para que aumente. Como resolución, diga, empezaré a orar y diré, Señor, auméntame la fe. Tomaré mi Biblia, comenzaré a leer, porque la fe dice la misma palabra de Dios que viene por el oír. Me juntaré con otros hermanos, no para pelear a nadie, ni para pelar, ni para hablar de cosas banales. Lamentablemente, muchas de las conversaciones a veces de los hijos de Dios, de los creyentes, gira en torno a banalidades, cosas insustanciales, cuestiones intrascendentes de la moda, de la música secular, de la música o del, no sé, de los política, de cualquier cosa. No estoy diciendo que no podamos hablar a lo mejor de tu trabajo, pero si un hermano se encuentra con otro hermano o se reúnen, se juntan, ¿verdad? Para estar un tiempo juntos, obvio, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está tu trabajo? Bien, sí, ok, aquí, allá, allá, pero llega el plato fuerte, ¿verdad? Si yo me encuentro con un hermano, ¿va a ser para qué? Para, para, para sacar provecho. Yo quiero escuchar a mi hermano, quiero oír a mi hermano y que sea mutuo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene el arte de hablar harto y no decir nada. Entonces, es mi responsabilidad. Si yo no oro, si yo no leo la palabra, es mi responsabilidad, estoy fallando. Si yo no busco la comunión con los hermanos, ¿quién tiene que buscar la comunión con los hermanos? El pastor tiene que organizarlo, ¿verdad? Y de llamarlo por teléfono, mandarle un WhatsApp, este es tu amigo, ¿verdad? Para que puedas compartir con él. No, no nos encerremos. Busquemos tener amigos en el Señor, amistades espirituales con las cuales podamos ser edificados. Nadie en la iglesia, yo no puedo obligar a uno, ya tú te vas a enyuntar acá, tú vas a ir para acá, tú vas a... No, lo bueno es que cada uno hagan sus amistades en el Señor, pero que sea en el Señor. Tengan amigos. No estoy diciendo que con el mundo no, ni siquiera nos vamos a hablar, no, estamos en el mundo, necesitamos a lo mejor por el trabajo, pero pasamos, se han dado cuenta los hermanos que trabajamos secularmente, pasamos mucho tiempo con gente impía, de lunes a viernes, algunos de lunes a sábado se pasa con gente impía. Y lamentablemente a veces uno ve que los cristianos dicen, ¡ay, que yo me llevo tan bien con mis amigos! Los impíos, y perdone que lo diga así, pero así dice la palabra de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
qué parte? El fiel con el infiel. ¿Qué concordia? Cristo con Belial. Salid de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Ahora, debemos buscar la comunión. Los hermanos en la antigüedad, y está en la escritura, el libro de los Hechos, ¿cuántos lo han leído? Se juntaban, ¿a qué se juntaban? Se juntaban para orar. Se ponían de acuerdo. A veces la gente dice, oh, es que la iglesia aquí no nos llama a la oración. O sea, si el pastor no llama a la oración, nadie ora. Es más, yo creo que si llamo a la oración, no todos oran tampoco. Entonces, oye, juntarse, juntémonos y oremos. O, hermana, estoy necesitada, estoy pasando un momento difícil, veo que tú eres una mujer espiritual, ¿por qué no nos juntamos y ayúdame a orar por esto? ¿Sí? Se juntaba la iglesia a orar, se juntaban al partimiento del pan, dice, a las oraciones, se juntaban, ¿verdad?, a comer. Ah, ya se puso carnal. ¿Quién ha leído 1 Corintios 11? Los hermanos se juntaban a comer. Los hermanos se juntaban. No podemos juntarnos todos en una casa, ¿no es cierto? Pobre casa. Pero sí los hermanos se juntaban a comer. Se ponían de acuerdo, decían, juntémonos, y se juntaban en una casa y ahí compartían. La comunión es la expresión de la unidad en el cuerpo de Cristo. La comunión física expresa una verdad espiritual. Si si yo no puedo sentarme en una mesa a compartir un pan con un hermano, eso indica que no hay comunión espiritual. Cuando no hay comunión espiritual entre los hermanos, es señal inequívoca que esas personas no tienen comunión con Dios. Primera de Juan dice que nuestra comunión es con el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos comunión con Dios, escúcheme con atención, si usted tiene comunión con Dios, va a poder tener comunión con los hermanos, pero no espere tener comunión con los hermanos para llegar a tener comunión con Dios, no se da. La comunión nace primero con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, podemos juntarnos y tener comunión con los hermanos, y ahí nuestra fe va a aumentar. No despreciemos estos medios de gracia. Entonces, resumiendo, ¿puede nuestra fe aumentar? La fe es como un grano de mostaza. ¿Qué requiere que un grano de mostaza pueda llegar a ser un arbusto? ¿Qué requiere? Requiere, ¿verdad?, de tierra, ¿sí o no? Un granito de mostaza, si lo dejamos así como el que puso de ella en el potecito ese, ¿verdad?, ¿podrá llegar a ser algún día un árbol frondoso, un árbol grande? No. Esa semilla de mostaza, dice Jesús, ¿verdad?, que puesta en tierra va a germinar, va a producir y llegará a ser un árbol. Entonces, para que sea un árbol necesita, ¿verdad?, de las condiciones mínimas. ¿Qué necesita? Tierra, agua, sol, aire, ¿sí o no? Entonces, estando en un ambiente, va a poder, yo les he dicho mucho y he sacado muchos ejemplos, igual yo trabajo en un huerto de arándanos, en el huerto de arándanos, ¿verdad? Miren, sorprendentemente los arándanos, hay dentro de la propiedad hay algunos lugares en donde hay mucha piedra, y a pesar de eso el arándano igual florece. ¿Por qué? Porque tiene riego por goteo, porque al menos se levantan unos camellones para que puedan tener un poquito de tierra, les da el solcito, en el verano hay que estarles regando. Entonces, cuando la fe está en un ambiente adecuado, va a poder crecer. De lo contrario, no. Y por último, alguien dijo, la fe es como un músculo, que si no lo usas se te va a atrofiar, pero si lo usas, va ese músculo a desarrollarse. Si tú tienes fe y no la usas, esa fe, ¿qué va a pasar con ella? No va a crecer. En la medida en que nosotros vamos usando la fe, Dios nos va a ir dando más fe. Entonces, la fe
Es algo que nosotros necesitamos, y esto es lo maravilloso de Dios. Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar fe para vivir. Vivimos por fe, dice, por fe y para fe. Vivimos por fe, no por vista, andamos por fe. La fe no es de todo, dice en Colosenses. Miren, la fe no es de todo. Efesios dice que la fe es una sola, no existen dos o tres tipos de fe. Pedro me encanta lo que dice que la fe es preciosa. Somos ricos los que tenemos fe. ¿Cuántos son ricos? La fe nos da esto de ser ricos, ricos en fe. Eso es lo más importante. Si hay algo de valor que nosotros podamos tener aquí abajo en la tierra, es la fe. Es más valiosa que el oro, que el dinero, que los dólares, que el euro. La fe. Aquellos que tienen fe son ricos. ¿Por qué somos ricos? Porque la fe va a permitir que Dios obre a nuestro favor. La fe va a traer todo lo de Dios. La fe va a recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Y Dios tiene mucho, mucho más para darnos que lo que hemos recibido hasta aquí. Es más, Dios es inagotable. En Él hay muchas cosas más, pero no las vamos a recibir si no las creemos. Conforme a tu fe va a ser hecho. Conforme a tu fe. Si no crees que Dios te va a bendecir, Dios no te va a bendecir. Si no crees que Dios te va a dar, no te va a dar, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Si tú no tienes fe, no vas a esperar nada. Pero si tú tienes fe y confías en Dios, y esa fe viene por el conocimiento, viene por la creencia y viene por la confianza. Termino con este punto. He querido de alguna manera traerles este tema que es sumamente básico, elemental, la fe, la fe, la fe, no la descuidemos, ocupémonos en que aumente.